Muchas gracias. Ahorita que escuchaba yo a mi amigo el senador Ascensión Orihuela, recuerdo lo que escuché de un grupo de jóvenes. Perdón que lo exprese como lo escuché, no se me vaya a tomar a mal, pero decía, alguien debiese decirle a esos del PRI, que hablan mucho de reformas, de sus grandes reformas, que la única reforma que existe en este país es el paseo de la reforma, para que vayan poniendo los pies en la tierra. Compañeras y compañeros senadores, el proyecto de dictamen de esta ley de hidrocarburos, así que como de diversas disposiciones a la ley de inversión extranjera, ley minera y ley de asociaciones público-privadas, que hoy someten a nuestra consideración las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera, debe ser rechazado. Debe ser rechazado ya que adolece de elementos clave que hacen que esta ley represente importantes riesgos para el desarrollo del país. El contenido actual del proyecto lo hace inviable, tanto para su aprobación en estas comisiones como para su presentación en el Pleno. El proyecto no incluye elementos básicos que toda ley que busca el desarrollo nacional debe tener. El proyecto, compañeras y compañeros, viola en muchas formas el artículo 25 constitucional. Las primeras y más obvias violaciones a este artículo 25 constitucional las encontramos en el campo de la sustentabilidad. Por mencionar unos ejemplos, diremos en este sentido que el proyecto olvida prohibir específicamente que no se podrán realizar asignaciones para la exploración y extracción de hidrocarburos dentro de las áreas naturales protegidas. De igual forma, el proyecto omite el hecho de que tanto la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente pueden exigir reportes a los distintos actores involucrados en hidrocarburos y el hecho de que estos contratistas deben tener la obligación de cumplir con los procedimientos de evaluación de impacto ambiental. Otra manera en que se deja de cumplir en el presente dictamen los principios de desarrollo nacional plasmados en el artículo 25 de la Constitución, tiene que ver también con una potencial violación al pleno ejercicio de la libertad y dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, ya que el proyecto omite señalar que deben realizarse consultas previas, libres e informadas a los propietarios y poseedores de los predios o de las tierras en las que se pretenda desarrollar actividades de exploración, explotación o conducción de hidrocarburos. El proyecto tampoco reconoce que en caso de que un propietario o poseedor de dichos predios o persona que detente cualquier tipo de derecho real sobre dichos bienes inmuebles, manifieste su negativa para que se empleen sus predios, tierras o bienes inmuebles para estas actividades, estos sitios deberán quedar fuera de las áreas de asignación que proponga la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y de igual forma, el proyecto debiese establecer que no se podrá coaccionar por ninguna vía a dichos propietarios, poseedores o personas que detenten cualquier tipo de derecho real sobre las tierras que se pretenden asignar para emplear sus tierras en actividades del sector. Sin embargo, compañeras y compañeros, quiero señalar también que la forma más grave en que este proyecto de dictamen viola el artículo 25 constitucional tiene que ver con el hecho de que el desarrollo nacional debe fortalecer la soberanía de la nación y su régimen democrático. Lo retomo del texto constitucional. Y es justamente, compañeras y compañeros, lo contrario a estos principios, lo que ocurriría si entra en vigor la ley de hidrocarburos tal y como se propone hoy en día.
Debemos poner topes, compañeras y compañeros, a un intento abierto de desmantelar Petróleos Mexicanos, ya que con ello ponemos en riesgo precisamente la soberanía de la nación y nuestra democracia quedaría completamente sujeta a los intereses de los particulares extranjeros que están buscando ser los beneficiarios tanto de los hidrocarburos como de la infraestructura de Petróleos Mexicanos. Los principales cambios que tenemos que hacer, entre otros, pero estos son los principales desde mi punto de vista, son, número uno, establecer límites a los contratos petroleros. Los puntos principales de estos límites serían, por ejemplo, vigencia máxima de 15 años, un límite máximo del 30% del valor de la producción a los ingresos que serían del contratista y una participación de Pemex de por lo menos el 25% en todos los contratos. También, lo quiero señalar, otorgar a Pemex, es fundamental, otorgar a Pemex autonomía en la determinación de los contratos. Es decir, eliminar la pretensión de que sea la Comisión Nacional de Hidrocarburos la que mediante licitación determine con qué particulares establecería Pemex sus contratos de servicios. Esta responsabilidad debe recaer en el propio Pemex. Otro planteamiento que quiero hacer ante todos ustedes es que me parece que individualizar el porcentaje del contenido nacional, es decir, la propuesta actual del contenido nacional se debe modificar para que sea por contrato y no por conjunto de actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, y al mismo tiempo debemos aumentar el porcentaje de un contenido a un 40%. Y un reclamo mayoritario de la población: frenar la política de los gasolinazos. Otro aspecto que debemos cambiar es el que tiene que ver con el artículo 16º transitorio, mismo que señala en el inciso B del numeral 1, donde por cierto no existe el inciso A para dicho numeral, que en relación con el expendio al público de gasolina y diésel en materia de precios, propone se observe lo siguiente. Dice el proyecto de dictamen que a partir de la entrada en vigor de la presente ley y en lo que resta del 2014, la determinación de los precios al público se realizará conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley. Compañeras y compañeros, lo que el párrafo anterior nos está diciendo es que la política de gasolinazos continuará a lo largo de este año. Sin embargo, en el numeral C, en el inciso C del numeral 1 del mismo artículo 16º transitorio se señala: a partir del 1 de enero del 2015 y hasta el 31 de diciembre del 2029, los precios máximos al público se ajustarán mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de forma congruente con la inflación esperada de la economía. Es decir, para justificar los futuros gasolinazos, lo que el proyecto de dictamen que se nos presenta propone que la política de precios establecido en este inciso se mantendrá siempre que los precios internacionales de los combustibles permanezcan estables o disminuyan, y que en caso contrario la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revisará el alza a los incrementos de estos precios públicos de manera consistente con el incremento de precios en el mercado internacional. En otras palabras, aunque se había dicho que los gasolinazos acabarían en el 2014, en los hechos reales se nos dice, se está proyectando que los gasolinazos continuarán hasta el año 2019 y que solamente cambiará la forma en que se aplicaría, ya que los incrementos se ajustarían mensualmente conforme a la inflación esperada del año en curso. Con esta acción, sin duda, lo que debe entenderse es que el gobierno federal seguiría de facto como en una espiral inflacionaria que actuaría como un dique permanente al crecimiento económico y terminaría depauperando aún más las condiciones de vida del pueblo mexicano.
Me parece, compañeras y compañeros, que debemos actuar en el marco del acuerdo de certidumbre tributaria anunciado por el propio gobierno federal para congelar los impuestos hasta el 2018, estableciendo que a partir del 1 de enero del 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2018, los precios máximos al público del gas licuado, del petróleo, de las gasolinas y del diésel no sufran ya incremento alguno. Compañeras y compañeros, en el PRD, como lo han escuchado, reconocemos el riesgo que implica al país que el actual gobierno pretenda deslindarse de la productividad que generan los recursos energéticos, sobre pretexto de la renovación de la empresa que es Petróleos Mexicanos y la CFE. Por ello, para concluir mi posicionamiento, me permitiré enunciar brevemente 10 puntos que considero muy importantes para evitar la tránsfuga que se pretende hacer a nuestra riqueza nacional. Primero, reforzar una industria energética nacional. Está bien, como lo he leído en muchos documentos de los compañeros del PRI, nos asumimos, dicen, y estoy de acuerdo como ciudadanos del mundo, pero nuestra primera responsabilidad, compañeras y compañeros, es con las mujeres y con los hombres de México, con los de aquí. Yo digo que actuemos como patriotas y recordemos que nuestro único deber es con el país. Y me explico. El grado de participación nacional en la industria energética debe ser mayoritaria siempre para nosotros. Así debe establecerse, por ejemplo, en el artículo 46 de la Ley de Hidrocarburos, expresamente, y no permitir que sea la Secretaría de Economía quien lo fije posteriormente, pues para un servidor y para muchos de los mexicanos, ello violenta el poder soberano para determinar el porcentaje. Otro ejemplo de lo que quiero establecer es lo siguiente: el que la Secretaría de Energía pueda instruir a las empresas productivas del Estado que las mismas realicen acciones para el desarrollo eficiente de los mercados es tanto como asegurar la potestad de la Secretaría sobre dichas empresas. Por eso hay que cambiar el sentido de la fracción tercera del artículo 42 de la Ley de Hidrocarburos. Un segundo planteamiento, aquí ya se explicó, garantizar la seguridad laboral. Es decir, establecer mejores condiciones laborales y salarios a los trabajadores de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, entre otras instituciones. La prioridad, compañeras y compañeros, deben ser los trabajadores y sus familias. Por ello, propongo que en esta ley se incluya expresamente una disposición que garantice este beneficio para los trabajadores activos y en retiro de Pemex y de la CFE. Tercer planteamiento. Senador, le rogamos solo avisarle que estamos ya muy adelante del tiempo concedido. Voy a concluir, senador presidente. Tercer planteamiento. Asegurar la salud de las personas afectadas en la aplicación de la reforma energética. Es decir, para todos es sabido que la técnica de fractura hidráulica o fracking es altamente nocivo para la flora y la fauna y aunado a ello a las implicaciones de salud de los humanos. Por ello, rechazamos la práctica de esta medida y solicitamos la dictaminación que lo prohíba en la ley que se regularía en esta materia. Cuarto, fortalecer a las campesinas y campesinos de México, porque, compañeras y compañeros, la reforma energética no se trata solo de petróleo, también se trata de territorio. Y aquí quiero detallar, aunque sea brevemente, lo siguiente: la contraprestación contemplada en el artículo 95 de la Ley de Hidrocarburos, como resultado de la adquisición, uso, goce o afectación de los terrenos, bienes y derechos a campesinos de México, no establezca como opción que se contemplen compromisos para formar parte de proyectos y desarrollo en la comunidad, sino que sean obligatorios para todos los inversionistas. Y también que no se elimine el artículo 96 de la misma ley, la asesoría de la Procuraduría Agraria para las campesinas y campesinos a los cuales se les pretenda adquirir sus tierras. 5. Abonar a la paz social,
Asegurarnos que las acciones enmarcadas en la reforma deban propiciar la igualdad y la justicia entre las mujeres y los hombres de México es un compromiso sin duda con la paz social y con la seguridad nacional. De esta forma, compañeras y compañeros, la seguridad en las actividades económicas del país debe establecerse como requisito, es decir, para la realización de las actividades de comercialización de hidrocarburos, gas licuado, petrolíferos y petroquímicos, deberá registrarse ante la Comisión Reguladora de Energía, tal y como se contemplaba en el artículo 49 de la propuesta original del Ejecutivo. 6, y estoy concluyendo, senador, presidente de esta Comisión de Energía, estimular la inversión nacional. Que quede claro que el grupo parlamentario del PRD no obstaculiza ni bloquea el desarrollo del país. Inversión sí, pero sobre todo inversión mexicana, a favor siempre del talento, el trabajo y la visión de nuestras empresarias y nuestros empresarios. Abunda en mi exposición. En el capítulo 2 de los contratos para la exploración y extracción debe contemplar un estímulo específico para las empresas mexicanas. Por ejemplo, que en igualdad de circunstancias o de cumplimiento de requisitos en un proceso de licitación, deberá preferirse a las empresas mexicanas o bien algún porcentaje accionario de esta nacionalidad para la toma de las determinaciones financieras. 7, elevar la voz de los gobiernos estatales y locales en la toma de decisiones que afectan a sus estados y municipios. Sabemos que la energética es materia federal, pero las que asumen las consecuencias siempre son las demarcaciones locales. De esta forma, señalo que en el capítulo 3 de la Ley de Hidrocarburos debe contemplar una participación activa y determinante de las autoridades locales en todo lo relacionado con la industria de hidrocarburos. Y es que así como se encuentra en el presente proyecto de dictamen, su redacción parece tibia o deliberada hacia la centralización. 8, honestidad es la única regla de conducta para la industria energética de México. Por eso es urgente la transparencia en licitaciones, en los órganos de dirección y en toda la estructura de Petróleos Mexicanos y el resto de las empresas nacionales y extranjeras que participarían en esta industria. Así tenemos, por ejemplo, que en el artículo 85 de la Ley de Hidrocarburos se incluye el quehacer público el registro de permisionarios con nombre y apellido. No basta con el número de permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía para propiciar transparencia y máxima publicidad. Lo anterior lo propongo como un inciso 6, porque la ley también debe propiciar la certeza y la transparencia en los artículos 48 y relativos de la Ley de Hidrocarburos. No debe contemplarse la afirmativa ficta en materia de permisos. En otras palabras, no se pueden dar permisos con la afirmativa ficta. La adjudicación, compañeras y compañeros, de los contratos regulada en el artículo 23 también queda completamente abierta y ambigua con la redacción propuesta en comisiones. Hay que propiciar desde ahora generalidades sí, pero que generen certidumbre para todos los procesos. 9, firmar que los compromisos difundidos se cumplan efectivamente, es decir, que se detengan los gasolinazos, que bajen los precios al público de la luz. De no ser así, que se fijen desde ahora los pasos a seguir con sanciones de por medio, que cada quien asuma su responsabilidad, y en este punto en particular me refiero en el artículo 16, fracción primera, que debe incluirse una serie de medidas sancionatorias para las autoridades responsables del cabal cumplimiento del cese de gasolinazos y del resto de los supuestos beneficios sociales. Finalmente, señor presidente, señalo 10, que me pregunten si estoy a favor o en contra de la reforma energética. Es más necesario que nunca. Estoy, como muchos mexicanos, en contra de las decisiones al capricho. Insisto en que debemos respetar la Constitución vigente. No estamos en contra del debate de la riqueza energética. Lo que me parece ilógico, compañeras y compañeros, es no preguntarle a la sociedad lo que piensa acerca de lo que es suyo
originalmente, pero está claro, por lo que se ve, que la prioridad es que la consulta popular tenga que esperar hasta el 2015, pues insisto en que le pregunten a todos los mexicanos. Gracias, senador presidente. Gracias. El senador Isidro Pedraza, le rogaríamos, nos ajustemos al tiempo.